Buenos días, profesor. En esta ocasión le vamos a presentar nuestro manual Midiendo el ciclo de la violencia en el noviazgo en jóvenes, elaborado por Cueva Moscoso Kiera Rosemary, de Apis Pérez Jocelyn y quien le habla, Prada Carnas, Stephanie Yolanda. Pues bien, empezaremos con la descripción general. A modo de introducción, la violencia que se produce en las parejas jóvenes tiene una frecuencia de 2 a 3 veces superior a la registrada en parejas adultas. La violencia en el noviazgo se refiere a los actos de violencia física, psicológica y sexual que ocurren entre parejas de adolescentes y jóvenes adultos que no cohabitan ni tienen vínculos legales. Dentro de la categorización clásica de la violencia, se diferencia entre la física y la psicológica. Habitualmente, los jóvenes tienden a identificar como violencia solo las agresiones físicas, acciones que causan un daño físico como empujones, golpes y agresiones sexuales, mientras que las psicológicas, conductas de control y denigración, amenazas explícitas o implícitas o acciones para causar miedo o culpa, entre otras, resultan difíciles de detectar y por tanto no se denuncian. El objetivo del presente manual es diseñar y validar un instrumento específico para detectar la violencia ejercida y padecida en las relaciones de pareja jóvenes, midiendo el ciclo de la violencia en el noviazgo. El test se basa en la teoría del ciclo de la violencia, el cual propone que la violencia en una relación se manifiesta en tres fases: la detención, la agresión y la luna de miel. La finalidad y contexto de la aplicación. La finalidad va a ser construir un instrumento que busque detectar la presencia o ausencia de violencia en el noviazgo y para que se pueda identificar el tipo de violencia que se puede estar experimentando o si ya se encuentra inmersa en una de las fases del ciclo de la violencia. El uso e interpretación de las puntuaciones son observar que se cuente con un instrumento confiable y validado para detectar e identificar la presencia o ausencia de violencia en las relaciones de pareja. Asimismo, dar a conocer las conductas que se consideran violentas o de abuso entre las parejas, generar un cambio o modificación del comportamiento y la enseñanza de relaciones sanas y saludables. El contenido y la estructura. La escala del ciclo de la violencia en el noviazgo consta de 40 ítems que se van a agrupar en torno a tres factores o dimensiones subyacentes. En la tabla 1 se va a presentar la definición de cada una de los factores de la prueba. El tipo de escala de respuesta que se ha utilizado para la presente prueba es la escala de Likert, la cual es una escala de clasificación que nos sirvió para cuestionar a los participantes con qué frecuencia suceden ciertos hechos, conductas o episodios de violencia de la cual son partícipes o son víctimas. Finalmente, se procedió a elaborar baremos correspondientes mediante el uso de percentiles. Este es el contenido y la estructura de la tabla 1 de dimensiones o factores, donde tenemos la primera dimensión, que es violencia física y psicológica, la segunda, que es control de pareja, y la tercera, que es dependencia emocional. Pues bien, ahora seguimos con las normas de aplicación y corrección. Las recomendaciones generales sobre la evaluación. Para la evaluación se le va a recomendar a la persona evaluada que antes de realizar el test se ubique en un lugar seguro para él o ella, donde no haya tanto ruido, se pueda sentir cómodo y libre de distracciones con una buena iluminación. Como la aplicación del test va a ser vía online, el lugar del evaluado y el evaluador serán sus respectivos domicilios. Con antelación se le va a brindar el enlace del test y se le explicará en qué consiste nuestra investigación. Va a ser fundamental poder comprender bien las normas de aplicación antes de comenzar la evaluación. Ahora, los requisitos de la persona a cargo de la aplicación. Para la aplicación y corrección del test puede solicitarse ayuda o apoyo de auxiliares u otros profesionales que hayan sido formados en la aplicación de pruebas y que estén suficientemente familiarizados con las normas de aplicación contenidas en el manual, de forma de que van a poder responder a las preguntas que puedan surgir. En todo caso, los aplicadores de la prueba deben trabajar siempre bajo la supervisión de un profesional calificado. Las normas de aplicación van a ser las siguientes. Se puede aplicar de manera virtual o impresa. El tiempo de duración va a ser aproximadamente 10 minutos. Las instrucciones verbales y escritas se les va a brindar a los evaluados y se les va a recomendar responder con la mayor sinceridad. El presente cuestionario pretende brindar herramientas básicas para que una persona que se encuentre viviendo en una relación de riesgo o de violencia pueda darse cuenta e identificarlo por sí misma o mismo. El cuestionario se va a basar en el ciclo de la violencia, el cual consta de tres fases. Va a contener 40 ítems que pueden ser contestados de forma online en aproximadamente 10 minutos. Cada ítem va a presentar una conducta de la pareja hacia la mujer o al hombre
Y esta persona, al hacer la encuesta, puede observar la frecuencia de cada una de las conductas. Al final, el objetivo va a ser identificar la existencia de la violencia y de la gravedad de la misma. Para el uso de los materiales, es importante tener una computadora, celular o tablet para llenar el cuestionario de forma virtual. En caso sea impresa, se dará el uso de lapiceros o jabón impresora. Las normas de aplicación también van a ser los datos solicitados a los evaluados, sean nombres, apellidos, DNI, domicilio, tiempo de noviazgo, relación sentimental, sexo y estado civil. Las dudas o preguntas formuladas por los evaluados en cuanto a las dudas que puedan surgir, eh, sobre la confidencialidad, el cual va a ser aclarado al momento de entregar el test. En caso de surgir alguna duda o consulta, con él se va a tener que comunicar con el encargado de la aplicación del test. Ahora, respecto a las normas de corrección, el tipo de corrección que se utilizó para darse la corrección de esta presente prueba fue de tipo informatizado debido a que la difusión y realización fue vía online. Por otro lado, se utilizó la escala de respuesta de Likert dando las opciones las siguientes: nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo y muy a menudo, teniendo las siguientes puntuaciones: nunca 1, casi nunca 2, de vez en cuando 3, a menudo 4 y muy a menudo 5. Estas puntuaciones deberán ser consignadas en la hoja de calificaciones y sumadas con el fin de obtener la puntuación total por el factor y la puntuación global de la prueba, para luego ser transformadas e interpretadas. Cabe recalcar que los 40 ítems elaborados para nuestro test dieron como resultado positivos. Procedimiento. La realización de escala del ciclo de la violencia en el noviazgo partió de una definición de dinámica cíclica en la teoría del ciclo de la violencia de Leonard Walker, siendo las siguientes sus dimensiones: fase 1, acumulación de tensión; fase 2, explosión o incidente agudo; fase 3, tregua amorosa o arrepentimiento. Por ese sentido, se elaboró un banco de ítems compuestos por 51 reactivos, que evalúan las dimensiones más representativas de este constructo. Luego, estos fueron evaluados por el criterio de 4 jueces expertos en la materia. Después se realizaron los ajustes con respecto a nuestros ítems. Algunos tuvieron que ser descartados por poca representatividad. Luego se procedió a la creación del test a través de la plataforma Google Forms. Es necesario mencionar que antes de empezar con la difusión del presente test, se desarrolló una prueba piloto en la cual participaron 10 personas. A partir de la recomendación, se procedió a la modificación y mejora del test. Es así como se empezó con la difusión de nuestro test el día 7 de mayo del 2022 al público objetivo. Al finalizar con la difusión del test, se obtuvo un total de 257 respuestas. Posteriormente, para el procedimiento y análisis de datos, que se realizó a través de Excel, y se utilizó el programa Jamovi, el cual nos ayudó a elaborar lo que se podrá ver a continuación. Análisis de la validez. Se obtuvieron evidencias de validez de contenido por medio de criterios de 4 jueces expertos, quienes evaluaron la representatividad de los ítems en relación al constructo y realizaron importantes sugerencias para mejorar la redacción y el contenido de los mismos. Para ello, utilizamos el programa de Merino y Livia llamado BD-Aiken. Creamos una base de datos en Excel colocando los 4 jueces expertos y los 51 ítems con las respuestas de los jueces. Luego calculamos los promedios con el programa BD-Aiken. Este programa nos va a servir para cuantificar la validez o relevancia de nuestros ítems con respecto a nuestro constructo. Se puede evidenciar en la tabla los resultados del cálculo de la BD-Aiken con un intervalo de confianza de un 95%. De los 51 ítems que teníamos al iniciar, se descartaron 11 ítems por el motivo de que obtenían valores menores a 0.50. Análisis descriptivo. Se realizó la exploración inicial de los datos con el fin de calcular medidas de tendencia central y dispersión que permitan describir las respuestas obtenidas en cada uno de los ítems de la prueba. La mayoría de las puntuaciones medias fluctúan alrededor de 1.20, siendo la puntuación media más alta para el ítem 38 y la puntuación media más baja para el ítem 31. Análisis de ítems.
En la tabla se observan los resultados que se realizó con el fin de evaluar la capacidad discriminativa de los ítems. Se observa que todas las correlaciones ítem-test son superiores al límite fijado de 0.20. Esto quiere decir que todos los ítems aprueban el análisis, por lo tanto, tienen un buen comportamiento psicométrico y poseen capacidad para discriminar sujetos con altos o bajos niveles de agresión física y psicológica, control de la pareja y dependencia emocional. Evidencia de validez referidas a la estructura interna. Se realizó un análisis factorial exploratorio con el fin de su propósito de estudiar la estructura interna de la prueba. Se examinó la matriz de correlaciones para determinar la idoneidad de llevar a cabo el análisis factorial. El test de felicidad de Bartlett fue significativo menor a 0.001 y el índice KMO fue calificado como excelente con un puntaje de 0.934, según el baremo de Kaiser. Estos resultados permiten continuar con el análisis factorial. Seguidamente, para determinar el número de factores a extraer, se consideró el análisis paralelo, el porcentaje de varianza explicado y los envios valves. Se observa que el análisis paralelo sugiere una extracción de 3 factores. Asimismo, en la tabla se aprecia que la estructura factorial de 3 dimensiones explica el 24.3% de la varianza total del constructo medir. Estos resultados señalan que la estructura interna está conformada por 3 factores. Por último, se utilizó el método de rotación ortogonal Varimax para obtener la solución factorial definitiva. Esto permitió encontrar una estructura factorial simple e interpretable, compuesta por 3 factores. El primer factor está compuesto por el ítem 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37. Y se le denominó violencia física y psicológica. El segundo factor está compuesto por los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19 y 35, y se le denominó control de la pareja, en tanto que el tercer factor quedó conformado por los ítems 33, 36, 38, 39, 40 y se le denominó dependencia emocional. Análisis de fiabilidad. Finalmente, se realizó el análisis de la fiabilidad por consistencia interna. En la tabla se presentan los coeficientes alfa de Cronbach y omega de McDonald para cada una de las dimensiones de la prueba. Agresión física y psicológica, el alfa de Cronbach es de 0.957 y el omega de McDonald es de 0.960. Esto quiere decir que obtuvieron excelentes resultados de fiabilidad. El control de la pareja de alfa de Cronbach es de 0.941 y el omega de McDonald es de 0.944. Esto quiere decir que obtuvo también excelentes resultados de fiabilidad. Independencia emocional, el alfa de Cronbach es de 0.879 y omega de McDonald de 0.881. Esto quiere decir que obtuvo un buen resultado de fiabilidad. En las normas de interpretación, en primer lugar, la muestra normativa estuvo conformada por 257 jóvenes peruanos con una edad promedio de 23 años, siendo el menor 17 años y como edad máxima de 30 años, de las cuales 155 personas fueron mujeres y otros 102 son hombres. Como podemos ver en la primera tabla, al momento de hacer la prueba, el 78.2% tiene pareja actualmente y el otro 21.8% no tiene pareja actualmente. A su vez, las personas que actualmente trabajan son el 49.4% y las que no están trabajando son el 50.6%.
En cuanto a su ubicación demográfica de los 257 personas que participaron del taller, están distribuidos en distintos distritos de Lima, en las cuales no especificaron, hay un 39.7%, y le sigue lo que sería Cercado de Lima específicamente, con un 12.5%, y luego San Miguel con 5.8%, seguido por Breña con un 4.3%, y así sucesivamente, como podemos ver en esta segunda tabla. En cuanto a baremos, pues es un evento bastante importante. Se usa en instrumentos que pretenden medir algo. Otro elemento importante para este tipo de tablas de medidas son los percentiles, los cuales distribuyen los datos de manera ordenada en 100 partes iguales. Como podemos ver en esta siguiente tabla, tenemos 3 factores, los cuales tienen un puntaje. En este caso, por ejemplo, si una persona saca 20 en violencia física, estaría con un nivel medio. Si sacase, por ejemplo, 28 en cuanto a control de pareja, igualmente estaría en el nivel medio, en este caso con un percentil de 70. En cuanto a dependencia emocional, con un puntaje de 13 seguiría estando en un nivel medio, igualmente con un percentil de 70. Estaríamos hablando de niveles altos cuando la persona saca un puntaje en cuanto a violencia física con un máximo de 65 puntos. Esto sería un 99%, un 99 en percentil. Y si sacase 64 en cuanto a control de pareja, igualmente estaríamos hablando de un 99 en percentil. Y en cuanto a dependencia emocional, tendríamos que tener un puntaje máximo de 25 para decir que hay un nivel alto de violencia en conjunto. En cuanto a los anexos, en primer lugar tenemos lo que sería el consentimiento informado, que básicamente se le informa a la persona de qué se trata, en este caso la prueba, se le informa cuáles son los fines, y pues la persona, la firma en este caso, acepta o no resolver el test. Siguiente tenemos lo que sería pues, los datos de quiénes son los autores, luego algunas preguntas básicas como edad, sexo, fecha de nacimiento, grado de instrucción, datos personales básicamente, y también lo que serían las instrucciones. Luego sería en sí lo que es el test, que está conformado por 40 ítems, ¿no? Como podemos ver en el siguiente diapositiva.